hoy. Son 20 minutos, así que voy a tratar de ser cortito, ser conciso, pero dejar lo más claro que pueda aquello que pienso respecto del tema que me toca, que es el sobreendeudamiento del consumidor. Como decía Ramiro, hoy se cumplen 25 años de la sanción de la Ley 24.522, y si bien puede ser un dato anecdótico, poco importante en la práctica, yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta para ver cómo funcionó la ley, cómo está funcionando en una época de extrema emergencia como la que estamos viviendo, hoy sanitaria, pero una económica que va a venir, que ya está muy, muy cerquita. Y también las perspectivas, que de eso creo que van a hablar después el doctor Cosentino, el doctor Borwick. Pero bueno, entrando un poco de lleno al tema que yo quería tratar con ustedes. Mi idea era hablar del sobreendeudamiento del consumidor, por varios motivos. Es un tema que a mí siempre me interesó, pero me interesa especialmente ahora por la realidad que estamos viviendo y porque veo una realidad distinta a la que veníamos viviendo antes. En épocas de crisis económicas es muy claro que todos podemos sobreendeudarnos, pero en épocas de pandemia y cuarentena parece que la regla es el sobreendeudamiento y entonces necesitamos una solución diferente a aquella que hasta el día de hoy nos viene proveyendo la ley de concursos y quiebras. Entonces, yo quisiera partir de la base de dos premisas para el análisis que quiero hacer. La primera premisa es que nuestra ley de concursos y quiebras, desde su inicio, desde su incorporación como un capítulo del Código de Comercio allá del año 1862, lo que intentaba proteger era el crédito, el acreedor, ver de qué manera se pagaba al acreedor. Sin hablar de historia, de antecedentes históricos, tenemos que tener presente que esto fue cambiando a lo largo de los años. Se intentaba proteger al crédito y más adelante, hasta llegar al día de hoy, lo que se intenta es proteger de alguna manera la empresa, es decir, lograr la continuidad de la empresa como productora de bienes, como prestadora de servicios, pero sobre todo como generadora de fuentes de trabajo. Así, por ejemplo, vimos en las últimas décadas la proliferación de figuras muy parecidas como la que tenemos nosotros acá en el artículo 48 de la ley, que es el salvataje empresario. La posibilidad de que una empresa no se vaya a la quiebra si aparece un tercero que se quiera hacer cargo de las deudas, quedándose con las acciones o las cuotas de la concursada, por ejemplo. Esta filosofía, muy impregnada en las leyes de hoy, tiene un problema particular en nuestro país, y es que nuestra ley en particular se volvió, creo yo, esto es una opinión personal, pero creo que compartida por muchos, absolutamente anacrónica. Tenemos una ley que fue buena, una ley que fue innovadora en algunos aspectos, pero viene del año 1995. Como decíamos hoy, está cumpliendo 25 años la ley. Ya bastante adulta creo que es, y su anacronismo es evidente. En algunos aspectos muy fáciles de solucionar, diría yo, es anacrónica, por ejemplo, en materia de verificaciones de crédito. Hoy todavía tenemos que ir a verificar créditos en formato papel a las oficinas del síndico, el síndico tiene que trasladar legajos al juzgado, el juzgado tiene que dictar una resolución que después se agrega en copia al legajo de copias en papel del artículo 279, o sea que hay trámites absolutamente vetustos, viejos, polvorientos, que fíjense la paradoja, hoy con motivo de la pandemia, jueces, tribunales, abogados, síndicos, están ayornando a través de la verificación remota. Pero tuvo que llegar una pandemia para mostrarnos que lo que teníamos era viejo, vetusto y en algún punto inservible o costoso. Bueno, esto está pasando hoy. También es anacrónica nuestra ley, por ejemplo, por los altos costos que tiene. Yo no creo en absoluto que esté mal que un síndico que trabaja una barbaridad cobre un buen honorario por el trabajo que hace, pero además de los honorarios del síndico en un concurso o en una quiebra, tenemos certificaciones de contador, certificaciones de firmas, tasa de justicia, es decir, un montón de costos para un sujeto que lo que quiere hacer es superar la cesación de pagos. Entonces, este anacronismo yo también lo veo acá, y se agudiza el anacronismo si pensamos que la ley de concursos y quiebras puede aplicarse a un consumidor. No sirve para un consumidor y apenas si sirve para una persona humana. Pero llegamos a lo que para mí es lo más importante para hoy. El régimen de la ley concursal también es muy malo para los pequeños concursos y quiebras. En materia de pequeños concursos y quiebras tenemos dos artículos, el 288, el 289, que dicen, por ejemplo, si el concursado quebrado tiene menos de tantos trabajadores o tiene un pasivo denunciado de menos de tanto, el concurso o la quiebra van a ser
pequeños. Permítame decir una pavada, pero que grafica bien mi manera de ver las cosas en este aspecto. Esto es como si yo tuviera una enorme chocotorta que está repleta de calorías y digo, le voy a sacar 3 chocolinas a ver si se vuelve light o se vuelve diet. No va a pasar. Yo creo que lo mismo pasa con los concursos y las quiebras cuando le sacamos algunos pasitos, algunos requisitos y pensamos que por eso la ley transforma un concurso o una quiebra en un pequeño concurso quiebra. Esto no pasa. El trámite sigue siendo caro, sigue siendo burocrático y sigue siendo anacrónico. En este contexto, entonces, ¿por qué yo creo que es importante regular de algún punto el sobreendeudamiento del consumidor? Porque estamos en épocas de un sobreendeudamiento generalizado y más abultado que nunca. Acá permítanme hacer una muy breve referencia histórica, muy breve. Todos sabemos que todos somos consumidores y todos sabemos que el mayor consumo en épocas modernas, entre comillas, se da respecto de bienes que no necesitamos. Y esto es lógico, para que la oferta pueda ubicarse en la demanda hay que crear la necesidad de consumir esa oferta. A mí que me suele gustar a veces buscar cosas en YouTube vinculadas a series que miro, películas que veo, una de las historias que más me impactó, porque me gusta el tema de la publicidad y la propaganda, es la de un sobrino de Sigmund Freud, llamado Edward Bernier, que aplicó la psicología y el psicoanálisis al consumo, especialmente inventando, por ejemplo, maneras de que ciertos consumidores que no eran cautivos de algunos productos lo terminen siendo. Y así, por ejemplo, esto lo pueden buscar en YouTube o en alguna bibliografía especializada sobre el tema, fue el que creó la asociación del cigarrillo y las mujeres con la libertad o el feminismo, o la necesidad de que algunos estadounidenses se enrolen en el ejército. Después Edward Bernier, por ejemplo, trabajó en campañas presidenciales. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el consumo se ve evidenciado no solo por cuestiones psicológicas y hasta psicoanalíticas, sino también por lo que vino siguiendo a ese fenómeno que fue el financiamiento. Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de Ford. Ford cuando saca, allá por mediados del siglo XX, si mal no recuerdo, el Ford T, me acuerdo por mi papá, su primer auto que tuvo, recuerdo fue un Ford T, el Ford T se vendía a gente que tenía dinero para pagarlo. Como los trabajadores no tenían dinero para pagarlo, Ford lo que hace es ofrecer a los trabajadores los autos, crear días de franco, diversificar los autos a través de colores y por último darle financiamiento para que el trabajador que producía el Ford T lo compre, pueda elegir el color y lo use en sus días francos. Es decir que creamos la necesidad de comprar o adquirir algunos productos o servicios, luego damos financiamiento y ahí llegamos a la tercera etapa que creo yo que es la insoslayable el día de hoy, que es el financiamiento express, diría yo, que se da a través de la fintech. Todos escuchamos hablar mucho de la fintech, que es la tecnología aplicada al financiamiento y los contratos conexos. Entonces, hoy, ¿cómo conseguimos financiamiento? A través del home banking. Podemos sacar un adelanto de haberes, podemos sacar un préstamo preacordado, y los requisitos para acceder a ciertos créditos son muy bajos, porque en definitiva la manera de compensar el riesgo que asume quien presta dinero en condiciones relativamente fáciles es aumentar la tasa de interés. Y eso en épocas pandémicas como las que estamos viviendo creo que indudablemente nos va a llevar a mayores problemas que, como vengo diciendo, no va a solucionar la ley de concursos y quiebras. Hasta el punto, por ejemplo, que si hoy queremos comprar una computadora, como tuve que hacer yo, la que estoy usando en este momento, tenemos en el Poder Judicial un sistema tan viejo, tan pesado, tan vetusto para trabajar remotamente, que tuve que comprarme una computadora nueva y llamando, por ejemplo, a una casa de electrodomésticos o de electrónica, uno ya sabe que le ofrecen generalmente un producto que no necesita porque es mejor que el que fue a comprar, le ofrecen una financiación si no tiene dinero y hasta una garantía extendida que nos da la misma empresa o una empresa del mismo grupo económico. Es decir, hay una oferta absolutamente amplia, hay una oferta que no solo se vincula a los bienes y servicios, sino también al financiamiento. Y en épocas donde el consumidor está ávido de financiamiento porque tiene que financiar no solo bienes suntuarios, sino gastos de primera necesidad, hace que se sobreendeude y nos encontremos, repito, ante un problema que hace un par de años no teníamos. Teníamos sobreendeudamiento de consumidores, seguro, pero no a los niveles que estamos teniendo y que vamos a tener sin alguno. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas deudas que se están generalizando que antes no eran generalizadas. Por ejemplo, hoy si no pagamos los servicios públicos nos lo cortan,
pero sin embargo, ese servicio público lo vamos a tener que pagar dentro de un par de meses. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los alquileres que se congelaron, pese a que se suspendieron los desalojos, pero también hay muchas otras deudas que se generalizan. Medicina prepaga, expensas, créditos personales, a veces para refinanciar deudas anteriores, créditos UVA, por ejemplo, quienes como yo se endeudaron en UVA para comprarse un inmueble, de pronto saben que hoy la cuota está congelada, pero por un par de meses. Muchos de estos congelamientos o diferimientos de pago son temporales, son coyunturales. En octubre, porque la mayoría de los congelamientos vencen el 30 de septiembre, corremos el riesgo de que explote todo. Y este es un riesgo del que tenemos, creo yo, que hacernos cargo. A esto hay que sumar también que hay una necesidad nueva que antes era suntuaria y hoy no lo es. Por ejemplo, el acceso a la tecnología. Hoy una familia que tenía una computadora para que el hijo o la hija juegue en redes o investigue en Google para hacer la tarea, necesita esa computadora para que el chico tenga clases por Zoom, para que aprenda idiomas a la tarde, para que la madre trabaje remotamente, para que el padre trabaje remotamente. Y eso también obviamente nos lleva de nuevo a un sobreendeudamiento, pero ya no sobre bienes, como decía yo, suntuarios o de lujo, sino absolutamente necesarios. ¿Cuál es el problema inmediato con el que nos encontramos? Que nos está por explotar la bomba en la cara. Entonces, ¿hay proyectos en este sentido? ¿Hay ideas para trabajar el sobreendeudamiento del consumidor? Sí hay. Yo he leído aproximadamente 15 proyectos de ley de reforma, la ley de concursos y quiebras y alguna cantidad menor de proyectos para el sobreendeudamiento del consumidor, algunos para épocas normales y otros pensados para épocas de extrema emergencia como estos, pero creo yo que tienen algunos problemas. No me voy a referir ahora puntualmente a ninguno porque no alcanza el tiempo, pero algunos problemas que veo en estos proyectos es que, por ejemplo, disponen la aplicación supletoria de la ley de concursos y quiebras. Es decir, que tratamos de crear un procedimiento ágil, eficaz, barato para el sobreendeudado, pero aplicamos supletoriamente una ley anacrónica, cara y burocrática. Este es un contrasentido que yo veo que tienen varios proyectos. Otro, por ejemplo, que establece la vía judicial para solucionar o reestructurar el pasivo del consumidor, y yo creo que esto es un error. Creo que el consumidor tiene que ir a una vía administrativa, bueno, puedo sacar esto, ¿no? se lo eduque, donde el consumidor realmente tenga que enfrentar su proceso conciliatorio de reestructuración, pero con herramientas que hoy no tiene y que el Poder Judicial no le da, porque la ley de concursos no establece ningún mecanismo ni de educación ni de preparación para el deudor. Establecen también, por ejemplo, que tiene que haber un síndico. Yo creo que no es imprescindible que haya un síndico. Y por último, por ejemplo, se habla de que el deudor tiene que ser de buena fe. Yo creo que esto también está mal, es un requisito que no se exige para las personas jurídicas, por ejemplo, y tampoco debiera exigírselo a un consumidor. Yo lo que quiero, digo, en general lo que debiera querer un Estado, una economía saludable, es que un consumidor pueda sanear su patrimonio y reinsertarse como consumidor. Y exigir o indagar la buena fe de un consumidor en el marco de un proceso de sobreendeudamiento, creo yo, no serviría. ¿Qué es lo que está pasando hoy en materia concursal? Hoy tenemos que los jueces, los abogados, los tribunales en general están trabajando un montón para tratar de adecuar la realidad a la ley de concursos y quiebras. Entonces tenemos, por ejemplo, casos donde se prorrogan de oficio los periodos de exclusividad o a pedido de parte, o de pronto se permite patear para adelante un poco el pago de las cuotas concordatarias en los concursos. Estas soluciones coyunturales ayudan un poco, creo yo, a las empresas en general a solucionar los problemas que hay, pero son soluciones coyunturales, vuelvo a lo mismo, que no ayudan a los consumidores o a las personas humanas que están sobreendeudadas, aunque puedan eventualmente no ser consumidores. ¿Cuál es la realidad inmediata con la que nos vamos a encontrar hoy? Y acá yo creo que está lo más grave que va a pasar y que muchos no están viendo. Se habla mucho de que se viene una catarata, una avalancha de concursos preventivos, de quiebras, de pedidos de quiebra contra personas humanas, y yo creo que es posible que eso pase, pero antes que eso va a pasar otra cosa y que en tribunales vimos mucho. Hay muchos casos, juicios por ejemplo de los años 90, de la segunda mitad de los años 90, que fue durísima para todos, posteriores al año 2001, con otra crisis muy grande, aunque creo que esta va a ser más grande económicamente todavía sin dudas, donde había consumidores, por ejemplo, que al igual que hoy se financiaban con tarjetas de crédito.
Los bancos, por deudas de tarjeta de crédito, daban de baja la tarjeta, pasaban ese saldo a una cuenta corriente, cerraban la cuenta corriente, libraban un certificado de saldo deudor y lo ejecutaban. Cuando estos juicios son contra consumidores, tienen un gran problema, y es que los intereses de las deudas por la capitalización en los certificados de saldo deudor, por ejemplo, crecen exponencialmente, mientras que los salarios, que generalmente son el único bien que suelen tener ejecutable, o mejor dicho, fácil de cobrar para los acreedores, aumenta, pero de una manera que no es exponencial, aumenta muy poco, a lo sumo para remediar el efecto de la inflación. Entonces, estos bancos o estos ejecutantes embargan un porcentaje pequeño del sueldo, generalmente el 20%, esto no alcanza nunca para pagar la deuda, se dicta sentencia de trance y remate, y terminamos teniendo juicios por 10, 20, 30 años, donde el deudor tiene toda la vida, toda su vida, sin poder reinsertarse, un 20% de su sueldo embargado, y un acreedor que nunca termina de cobrar su crédito porque el salario del trabajador no crece de la misma manera que los intereses del crédito. Entonces, ¿quién pierde en ese esquema? Pierde el consumidor porque no se reinserta, pierde el consumidor, o el deudor aunque no sea consumidor, aunque insisto, creo que en definitiva todos lo somos, porque tiene su salario embargado, pierde el acreedor porque nunca va a terminar de cobrar ese crédito, pierde el abogado porque en un juicio ejecutivo cobra como regla general recién cuando termina la ejecución, y esta ejecución es interminable. Y por último, creo yo, pierde el sistema productivo, porque quienes suelen tener juicios ejecutivos son generalmente las entidades financieras, generalmente. Entonces, que un deudor o consumidor esté eternamente embargado no beneficia a nadie. La mejor manera, insisto, creo yo, de lograr profilaxis en este sentido es que logremos reinsertar al consumidor, y para esto no hay ningún sistema lógico hasta ahora. Algunas cositas para tener en cuenta en una legislación. Que no siempre hay cesación de pagos del consumidor. El sobreendeudamiento puede ser el presupuesto objetivo para que un consumidor, un sujeto vulnerable o su grupo familiar pueda acceder a un concurso o a un sistema de reestructuración. Luego, que si bien para un deudor es muy difícil acceder al crédito, como yo decía hoy, por sistemas de inteligencia artificial, se puede acceder a crédito. El problema es que el crédito no es barato por esta compensación del riesgo. Una entidad financiera o un prestamista puede dar crédito a alguien que no obtiene calificación, por ejemplo, a través de los sistemas de inteligencia artificial, fintech, por ejemplo, pero para sopesar ese riesgo va a cobrar intereses caros, y volvemos al mismo problema del círculo vicioso del sobreendeudamiento. Creo también, como decía hoy, que tiene que haber una instancia administrativa de conciliación para los consumidores. Creo que no debe aplicarse supletoriamente la ley de concursos y quiebras, por todos estos motivos que decía yo hoy. Creo que hay que pensar muy bien también en cuáles van a ser los créditos que se van a permitir eventualmente a estos consumidores renegociar, porque, por ejemplo, ¿van a ser nada más que las deudas derivadas del consumo, o vamos a permitir, por ejemplo, que se negocie con la empleada doméstica? O, por ejemplo, con el fisco, con los impuestos, o con los préstamos de un familiar que no es un prestamista, o, por ejemplo, por una deuda con un fideicomiso donde la contracara es el administrador del fideicomiso, pero también hay otros consumidores que pueden verse perjudicados, por ejemplo, por la falta de solvencia del emprendimiento. Bueno, son todas cosas que yo creo que hay que pensar. Yo me acuerdo, y ahora ya con esto voy cerrando, que alguna vez escuché algo que me pareció lógico, nunca lo pude corroborar, pero me sonó lógico y me pareció bueno plantearlo acá, de un profesor de Mar del Plata que decía: al Estado benefactor, o mejor dicho, al empresario, le convenía el sistema de salud pública gratuita que tenía el Estado benefactor allá hasta los años 80. ¿Por qué? Porque el trabajador era un engranaje más, y el hospital era el que reparaba ese engranaje para que ese engranaje vuelva a trabajar. Entonces, a la empresa le convenía, en un Estado como el benefactor, sostener la salud pública como estaba en ese momento. Hoy no conviene porque muchos segmentos de la economía están trabajados por máquinas, por computadoras, y no por el trabajador. Por eso probablemente exista una causa de decaimiento de ese sistema. Yo creo que eso sirve también, ese fundamento, para pensar ahora en hasta qué punto podrían pensar las empresas en dar vía libre a esta reinserción del consumidor, teniendo en cuenta que un consumidor
que se recupera y que logra atravesar su crisis es un consumidor que vuelve a consumir y no uno, como decía yo, que puede estar 10 o 20 años embargado en su salario. Y ahora sí, con esto termino, creo que ya estoy en horario. La implementación de un sistema como este, yo creo que puede tener dos justificativos. Uno coronario, como suelo llamarlo yo, que es la dignidad de la persona humana y que sostienen varios autores que dicen, por una cuestión de dignidad hay que permitir que el consumidor pueda sanear su patrimonio. Pero también hay otra crematística, y esto es que un consumidor que se rehabilita es un consumidor que vuelve a consumir. Así que entonces, para terminar, optando por la solución coronaria o por la solución crematística, vamos a llegar, creo yo, al mismo camino, y es algo que tenemos que resolver ahora, porque la crisis que se viene va a ser mucho peor que la que estamos viviendo ahora, que es un tránsito hacia el mes de octubre, que creo va a ser el más complicado de todos. Bueno, Ramiro, muchas gracias, espero no haberme excedido demasiado, y si hay algo para comentar, lo haré después en la etapa de preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Puntualidad inglesa.